En el capítulo anterior, el prota por fin fue nombrado y tiene portador. Maestro, es un nombre ahora, peculiar, sí, pero no había de otra. Y su portadora es digna de llevarlo. Les dejo una portada del manga. Iniciamos el capítulo 2 a 2. Capítulo 2. Rumbo a la ciudad. Algo se me había ocurrido de camino a la ciudad más cercana. Había algunas actualizaciones en mi pantalla de estado como resultado de la subida de nivel de identificación, siendo lo primero el misterioso encabezado de conductividad de maná. Le pregunté a Fran si sabía algo al respecto y negó con la cabeza no. ¿Afectaba a mi capacidad de conducir el maná? ¿Qué significaba eso? En cualquier caso, aparecía como A, y no tenía ni idea de si eso era bueno o malo por el momento. A continuación, los cambios en el menú de habilidades. Ahora podía ordenar mis habilidades según sus categorías, lo que hacía que fuera mucho menos confuso cuando tenía que rebuscar entre ellas. También parecía que había activado la opción de habilidades superiores al subir la magia de fuego al nivel 10. Las habilidades superiores se desbloqueaban como recompensa por subir ciertas habilidades hasta el nivel 10. A cambio, ya no podía compartir la habilidad y tenía que desequipar la de Fran. Me quitaba 10p, así que tenía que tener cuidado con mis elecciones. Por el camino, empecé a hablarle a Fran de mí. Teníamos que contar nuestras historias para evitar que la gente nos descubriera. Le conté cómo solía ser humano, y cómo me fortalecí consumiendo cristales mágicos, sobre la habilidad de compartir habilidades, y los efectos que tenía en las estadísticas de mi usuario. Cristales. Sí. Pero acabo de subir de rango, así que el siguiente va a tardar en llegar. Hey, ¿qué estás haciendo? Tomó el cristal de la rata colmilluda que acabábamos de matar y la estaba golpeando contra la parte plana de mi hoja. Supongo que estaba tratando de alimentarme, aunque su método era bastante violento. Espera, un momento. Tengo que cortar a través de él. Golpéalo contra el filo de mi hoja. Así. Sí, así. Realmente lo absorbiste. Y así es como me hago más fuerte. Deberíamos cazar todos los monstruos que veamos y vender las partes por dinero. Entendido. Entonces intentamos experimentar con telepatía. Solo había empezado a usarla el día que conocí a Fran, así que todavía había mucho que no sabía sobre la habilidad. Al parecer, creaba un campo que permitía al usuario mantener una conversación bidireccional. Si lo conectaba con Fran, podríamos mantener una conversación privada, algo así como los viejos teléfonos fijos de mi tierra natal. Si ampliaba el área de efecto, podría emitir mi voz a todos los que estuvieran dentro del alcance. Lo probamos con un conejo que atrapamos, y tanto el conejo como Fran pudieron escuchar mi voz cuando la puse en emisión. Sin embargo, no parecía que el conejo fuera capaz de escuchar la conversación del lado de Fran. La telepatía no me convirtió en un conducto que permitiera a varias personas de la misma zona hablar entre sí a través de mí, sino que era yo quien hablaba y escuchaba. Hasta ahora no nos habíamos topado con ningún encuentro difícil. Las praderas debían de ser un entorno especial, dado que los monstruos se hacían más fuertes cuanto más avanzaba. Pero los monstruos fuera del bosque no eran tan fuertes, como mucho, estaban en el nivel del área 2. Me encargué de cocinar. La habilidad de cocina que maximicé durante mi lapso de locura me resultó muy útil al final. Podía manipular los utensilios de cocina y los ingredientes con telequinesis sin problemas. Mi hoja se encargaba rápidamente de cortar y trocear, y el fuego y el agua eran solo cuestión de lanzar unos cuantos hechizos. Fran debería tener la misma habilidad de cocina que yo, pero decidí no hacerlo. La alimentación era responsabilidad del guardián. Le hice equipar resistencia al veneno, absorción mejorada, digestión mejorada y depredador por si acaso. Depredador permitía ganar ciertas habilidades en función de lo que se comía. No sabía qué efecto tenía, pero permitírselo no podía hacer daño. Este era el estado actual de Fran, aparte de las habilidades que compartíamos. Nombre, Fran. Edad, 12 años. Raza, hombre bestia. Tribu del gato negro. Clase, ninguna. Nivel, 3. PV, 39. Magia, 25. Fuerza, 24. Agilidad, 46. Habilidades, dominio de la espada 1, visión nocturna, tallador experto, sentido de la orientación. Títulos, experto en desmontaje, coleccionista de habilidades, mago de fuego, Master Chef. Ahora era mucho más fuerte que un goblin. Sus estadísticas se vieron reforzadas por estado y medio, que adquirí hace poco, que se sumaba a mi propio ataque y pequeño. Eso la hacía muy fuerte para alguien que todavía estaba en el nivel 3, suficiente para aplastar a todos los monstruos de bajo rango que se cruzaran en su camino.
Yo cambiaba sus habilidades según las circunstancias, pero el dominio de la espada, la magia de fuego y el estado eran los pilares. Me estaba acostumbrando tanto a cambiar las habilidades que ahora también podía hacerlo sobre la marcha. El problema era el dinero. La moneda principal de este mundo era el gold, y se aceptaba en todas partes. Antes habíamos conseguido 2 monedas de plata y 24 de cobre del esclavista, lo que suponía un total de 224 G. Era dudoso que pudiéramos pasar una noche en una posada con tan poco dinero. Nota: decidí dejarlo como gold, dado que la traducción sería oro. Sin embargo, tenía una solución, la cual tenía que ver con la pila de cadáveres de monstruos que había estado almacenando en mi bolsillo dimensional. Fran me había dicho que los aventureros cazaban monstruos, cortaban sus partes y las vendían por dinero. La venta de materiales de monstruos era su principal fuente de ingresos. Mi solución fue descuartizar los restos de los monstruos y escoger las partes que parecían viables para venderlas. Sin embargo, parecería sospechoso que una niña como Fran empezara a vender partes de monstruos de alto rango, así que tendríamos que empezar con las cosas más baratas. Empezaremos a preocuparnos de ello cuando lleguemos a la ciudad. Y terminamos. Estábamos en medio de acampar. Fran estaba recolectando monstruos para obtener materiales. Al parecer, compartir habilidades seguía funcionando, aunque hubiera cierta distancia entre nosotros. Fran seguía recibiendo sus bonificaciones de estadísticas y ella podía utilizar la habilidad de desmontaje. Fran colocó los restos de un monstruo y los descuartizó con un cuchillo. El olor de la sangre habría atraído a los monstruos cercanos, así que tuvo que establecer una barrera usando magia de ocultación. Esta también la lanzó ella sola. Se estaba acostumbrando a sus nuevas habilidades. Mientras tanto, le preparé algo para comer. Utilicé la olla que conseguimos en el carro de los esclavistas para hacer un guiso con la carne de monstruo que teníamos. Me aseguré de utilizar las hierbas medicinales que encontré por el camino para que fuera más nutritivo. Además, debería tener un sabor increíble, gracias a mi habilidad de cocina de nivel 10, aunque no tenía forma de asegurarme. Era una pena que no pudiera saborear mi propia comida. Esta era la división básica del trabajo que teníamos entre nosotros. Yo montaba el campamento y vigilaba mientras Fran descuartizaba los monstruos que habíamos matado. Yo absorbería los cristales que ella encontrara, y podríamos vender o comer el resto de la bestia. La comida está lista, Fran. De acuerdo. Ve a lavarte las manos primero. Crear agua. Conjuró un chorro de agua con magia para lavarse las manos. Ella no tenía ningún problema para lanzar magia. Como mi usuaria, podía sacar maná de mi reserva de maná para lanzar cualquier magia que necesitara, así que podía conjurar toda el agua que quisiera. ¿Terminaste de desmontar el monstruo? En su mayoría. Aunque uno de ellos fue imposible de atravesar. La tortuga, ¿eh? Fran miró los restos de la tortuga explosiva. Incluso con desmontaje 10, era imposible atravesar su grueso caparazón con un cuchillo. Después de todo, era un monstruo de alto rango. También había tenido problemas con el tirano dientes de sable el otro día. Necesitaba mejores herramientas. Supongo que ahora me toca a mí. Por favor. Entendido. Solo siéntate y disfruta de tu comida, Fran. Lo haré. Gracias. Debería terminar de descuartizar esta cosa antes de que Fran terminara su comida. Habían pasado 3 días desde que conocí a Fran. Estábamos caminando en la dirección general de la ciudad más cercana, y yo estaba envuelto en lona y tuve que pedirle a Fran que me llevara al hombro. No existía una buena excusa para una espada flotante, no importaba cómo lo inventara. ¿Es fácil entrar al pueblo? ¿Necesitas mostrar alguna identificación, tal vez pagar un peaje? No lo sé. Ella sacudió su cabeza esponjosa y se veía linda mientras lo hacía. No, concéntrate. Fran solía ser una esclava, por lo que probablemente nunca tuvo que entrar a una ciudad sola. No es de extrañar que ella no lo supiera. Sería bueno si pudiéramos preguntarle a alguien. Pero no habíamos visto ni una sola alma en los últimos 3 días. Podía entender que no nos encontráramos con comerciantes o aventureros, pero ningún bandido. Vamos. Esta no es la carretera. ¿Qué quieres decir? Esto es un desvío. Los esclavistas habían elegido atravesar a toda prisa una región infestada de monstruos en aras del tiempo. El atajo les había costado la vida, así que me alegré de que estuvieran muertos, aunque los propios esclavos podrían haberse salvado. ¿Así que dices que hay una carretera? La frecuente aparición de monstruos explicaría por qué la gente no suele tomar este camino. ¿Dónde está? Creo que la terminaremos encontrando si seguimos caminando. Espero que tengas razón. Estará bien. Tal vez.
animales como conejos por el camino, y hablando sobre en qué deberíamos invertir nuestros P a continuación. Hablamos de subir el nivel de algunas de las habilidades que teníamos o de conseguir un aumento de estado, pero al final decidimos conseguir protección de identidad y aumento de capacidad de habilidad, media. Como su nombre indica, la protección de identidad impedía que los demás usaran identificación sobre nosotros. Fran me dijo que las espadas parlantes no eran algo que se viera todos los días en este mundo, así que esto sería muy útil para prevenir problemas. Aumento de capacidad de habilidades, medio, nos permitía aumentar el número de habilidades que podíamos equipar. Cuantas más habilidades pudiéramos equipar, más fuertes seríamos. Era simple y sencillo. Mientras continuábamos nuestra discusión sobre la optimización de las habilidades, llegamos a la carretera de la ciudad que habíamos estado buscando. Finalmente, caminos apropiados. La carretera era un tramo de camino que simplemente estaba limpio de hierba, pero aún así era mejor que el sendero salvaje en el que habíamos estado. La carretera mostraba sus largos años de servicio con las marcas que se habían formado en el suelo. Dejamos que el sentido de la orientación de Fran nos indicara el camino correcto. Puedo sentir algunas criaturas a nuestro alrededor. No se sienten humanos, tampoco. Pudimos distinguir el tamaño y los movimientos de las criaturas que nos rodeaban con el sentido. Su presencia era algo que había sentido muchas veces antes. Probablemente nos enfrentábamos a goblins. ¿Deberíamos matarlos? Tal vez. Podríamos cortarlos para obtener materiales, y de paso, absorber sus cristales. Entendido. Fran asintió y se alejó de un salto del camino principal. Se había acostumbrado a la habilidad piernas fuertes y ahora saltaba de árbol en árbol tan rápido como soplaba el viento. Allí. Había 3 goblins escondidos en unos arbustos junto a la carretera. Iban a emboscar a quien tuviera la mala suerte de pasar por delante de ellos. Fran ocultó su presencia, se posicionó silenciosamente detrás de uno de ellos y atacó. Urk. Hey. Uno de ellos se arrugó por un tajo limpio en la espalda. Ja. Procedió a cortar a los 2 restantes con cortes ascendentes. Sus movimientos eran mucho más fluidos ahora que se estaba acostumbrando a sus habilidades. Los goblins no sabían lo que les había pasado. La batalla había terminado antes de que sus cadáveres cayeran al suelo. Maestro, encárgate del resto. Por supuesto. Absorbí los cristales de los goblins y les corté los cuernos para usarlos después. Al parecer, Fran había oído en alguna parte que los cuernos de los goblins se utilizaban como material. Procedía a arrojar sus cadáveres al bolsillo dimensional. Habría sido malo que sus cadáveres atrajeran a algún monstruo grande a la carretera. Maestro, allí también hay un goblin. ¿Hay más de ellos? ¿Qué debemos hacer? Están en el camino, así que vamos a cazarlos. De acuerdo. Fran saltó a la acción de nuevo, pero lo que la recibió fue algo que ninguno de los dos había esperado. Maldita sea, aléjense de mí, sucios goblins. Jijiji. Gra. Los goblins estaban aterrorizando un carruaje tirado por caballos. Había 6 de ellos contra el único conductor del carruaje. Son muchos. Voy a ayudarlo. Vea por ello. Ella ocultó su presencia de nuevo y se posicionó para una emboscada. Ella cortó a través de 3 de los pequeños demonios con triple empuje. Cada puñalada individual no era tan poderosa, pero eran suficientes para derribar a los goblins. Me ha salvado. G2. Silencio. El resto de los goblins se lanzaron sobre Fran uno tras otro con un grito amenazante, pero Fran cortó sin piedad a cada uno de ellos. Uno de ellos trató de escapar, pero Fran me lanzó sobre el pequeño bastardo para impedir su huida. Lo apuñalé limpiamente en el estómago, una muestra de la utilidad del lanzamiento de armas. Gracias, señorita. Me ha salvado la vida. Sin embargo, eres muy fuerte, ¿estás sola? Oh, no tienes que hablar conmigo si no quieres. Fran era del tipo taciturno, pero yo pude entender cómo el hombre malinterpretó su respuesta. Sin embargo, me alegré de que no estuviera dispuesta a darle información al hombre. Le dije que mantuviera la farsa todo el tiempo que pudiera. De acuerdo, respondió telepáticamente. Si te da igual, ¿quieres que te lleve? Te diriges a Alessa, ¿no? Supuse que Alessa era el nombre de la ciudad a la que nos dirigíamos. Tan amable como parecía el hombre, también era bastante astuto. Nos llevaría a Alessa como pago por haber matado a los goblins, pero de hecho también obtendría un guardaespaldas. Queríamos información, así que íbamos a aceptar su oferta. Pero tenía que recordarle que salvar su vida no era barato. Le dije a Fran lo que tenía que decirle. Supongo que puedo escoltarte hasta que lleguemos al pueblo.
Ah, sí, por supuesto. El hombre solo pudo soltar una sonrisa irónica. Renuncio a mis honorarios de protección si me dices lo que necesito saber. Ja ja ja. Muy interesante, jovencita. Muy bien. Súbete. HM. Mi nombre es Randall. ¿Cuál es el tuyo? Fran. Entonces mi vida está en tus manos, jovencita Fran. Me aseguré de quitar los cuernos de los goblins antes de subir al carruaje. Teníamos ganas de hacer preguntas, aunque Fran iba a ser la única que hablara. La gente compra cuernos de goblin. ¿Cuernos de goblin? Supongo, pero son baratos. Se usan como catalizadores, pero son de la peor calidad. ¿De verdad? Ahora me parecía que era una pérdida de tiempo coleccionarlos. Pero Randall continuó su explicación. Dicho esto, el gremio de aventureros siempre busca exterminar a la raza demoníaca. Si se los llevas como prueba, estoy seguro de que te recompensarán por ello. Los detalles adicionales de identificación me decían que los exterminara en cuanto los viera. Era algo arbitrario ahora que lo pensaba. La explicación era claramente anti-goblin, y de todas formas, ¿quién la escribió? Dios. Era una explicación muy sesgada, incluso llamándolos directamente malvados. Seguramente los propios goblins pensaban que ellos tenían razón y nosotros los humanos éramos los malvados. Por otra parte, esa explicación solo apareció cuando ya había matado a un montón de ellos. Si la explicación los hubiera descrito como gente buena y alegre que casualmente tiene un aspecto horrible, entonces me habría sentido inmediatamente mal por haberlos matado. Solo me sentí justificado de haberlos matado porque la pantalla de identificación me decía que eran malvados. Se podría decir que tenía la obligación de darles caza por ello. Sin embargo, alguien podría haber manipulado las descripciones de identificación para hacer que me enfrentara a toda la raza demoníaca. ¿Realmente Dios escribió esas descripciones? Había escuchado una voz cuando vine a este mundo. Si ese era Dios, entonces sonaba como un tipo bastante bueno. No sonaba como si fuera a aprovecharse de mí. O tal vez eso era lo que quería que pensara. Pero, de nuevo, vale, debería parar. Dudar ciegamente de todo a falta de pruebas me haría caer en una espiral de escepticismo. Hasta ahora no había pasado nada malo, así que no debía pensar demasiado en ello. Los goblins son amenazas de rango G, pero derribar a tantos a la vez fue muy impresionante. Rangos de amenaza. Nunca había oído eso antes. ¿Era un término que la gente usaba para describir lo peligroso que era un monstruo? ¿No lo sabes? Randall procedió a contarle a Fran sobre los niveles de amenaza. No era que tuviéramos nada más que hablar, así que le dio una explicación decente sobre cómo funcionaba. Rangos de aventureros. G. Novato con licencia provisional. No es un aventurero de verdad. F. Aprendiz. Aventurero principiante. E. Aventurero promedio que puede proclamarse como tal. D. Rango promedio. Puede ser un líder de grupo. C. Veterano. Superhumano para los estándares civiles. B. Clase superior. Suele ser el miembro más fuerte de un gremio pequeño. A. Héroe. Pocos elegidos dentro de un país determinado. Los bardos comienzan a cantar canciones sobre ti en este rango. S. Leyenda. Solo han existido 8. Los reyes se inclinan ante ellos y tienen la autoridad de mandar a los maestros del gremio. Niveles de amenaza de monstruos. G. Hordas de monstruos inútiles. Un macho adulto puede acabar con ellos sin problemas. Goblins, ratas colmilludas. F. Puede derribar una caravana de comerciantes. Oso gigante, manada de lobos. E. Puede destruir una aldea. Wyvern menor, ogro. D. Puede destruir un pueblo. Hidra menor, tortuga explosiva. C. Puede destruir toda una ciudad. Se moviliza un batallón de caballeros. Tirano dientes de sable, demonios menores. B. Puede destruir un país. Se envía toda la fuerza militar. Demonios mayores, dragones mayores, reyes gigantes. A. Puede destruir un continente. Señor demonio, reyes dragón, lich. S. Puede destruir el mundo. Las cosas de las leyendas. Fenrir, dragones legendarios. Era una práctica habitual que los aventureros del mismo rango se unieran para acabar con monstruos del mismo nivel de amenaza. Un aventurero podía incluso enfrentarse en solitario a un monstruo de rango inferior al suyo. Los goblins eran los más débiles del grupo, pero una manada de ellos podía aumentar su nivel de amenaza. Un grupo de 5 podía elevar su nivel de amenaza de G a F. Teniendo en cuenta que Fran se encargó de ellos en poco tiempo,
Probablemente era tan fuerte como un aventurero de rango E. Aún así, nunca me había encontrado con goblins en esta parte de la carretera. ¿De verdad? Sí. Los aventureros patrullan estas zonas de vez en cuando. Ya ves. Los aventureros. Por lo que parece, también tenían un gremio. Todo era muy fantástico, y no podía esperar a comprobarlo. No soy ningún polluelo, pero puedo manejar un goblin o dos. Usé identificación sobre Randall para ver cómo eran sus estadísticas. Nombre, Randall. Edad, 39 años. Raza, humano. Clase, comerciante. Nivel, 13. PV, 32. Magia, 15. Fuerza, 20. Agilidad, 22. Habilidades, transporte 3, chofer 2, negociación 2, aritmética 5, comercio 6, dominio de la lanza 3, conversación 2. Equipo, lanza de hierro, coraza de cuero, manto de seda de araña. No perdería en una pelea 1 contra 1 con un goblin, pero lo pasaría mal enfrentándose a toda una manada de ellos. Me di cuenta de que las estadísticas de Fran superaban con creces a las de Randall a pesar de que ella era nivel 4, lo que me pareció bastante ridículo. Los monstruos se han vuelto un poco locos este último mes. Hace un mes. Eso fue cuando despejé el área 5. ¿Por qué? Escuché que algo pasó en el jardín del lobo demoníaco. El jardín del lobo demonio. ¿Nunca has oído hablar de él? Es una guarida de rango al este de aquí. ¿Es famoso? Por supuesto. No es una de las 10 guaridas, pero sigue siendo de rango A. Una guarida se refería a un área que estaba gobernada por monstruos. Las mazmorras entraban en esta categoría. Se clasifican del rango G al S según su nivel de amenaza. El rango A era el segundo nivel más peligroso. No era tan peligroso como los lugares de rango S denominados como las 10 guaridas, pero estaba a la altura. Así que ahí es donde casé durante un mes. Ahora que lo pienso, los jefes eran bastante duros. Sin embargo, una cosa me preocupaba. ¿Por qué se llama el jardín del lobo demonio? No me encontré con ningún monstruo lobo en las praderas. La mayoría de los monstruos de las zonas occidentales eran incluso felinos. No había ninguna razón para que se llamara el jardín del lobo demoníaco. La leyenda dice que es el lugar de descanso del gran lobo Fenrir, un monstruo de rango S. Incluso ahora, la energía mágica de Fenrir todavía emana del centro de su jardín. Curiosamente, el centro está poblado de monstruos débiles debido a ello. Es un fenómeno muy extraño. Así que tenía que agradecerle a este Fenrir por haber puesto la barrera. Sin él, el inicio habría sido mucho más difícil. Sin embargo, es una pena saber que ya está muerto. Quería darle las gracias en persona. Pero, ¿había alguna razón para que yo también me despertara en ese lugar? Necesitaba saberlo. Hay algo que parece un altar en medio del jardín, pero nadie sabe quién lo hizo ni para qué es. Los eruditos siguen investigando hasta el día de hoy. ¿Y yo qué? ¿Las leyendas dicen algo sobre una espada? ¿Hay alguna espada en el altar? ¿Una espada? No sé nada de eso. Y yo que pensaba que iba a descubrir mis orígenes. Supongo que no es tan fácil. Desafortunadamente, eso era todo lo que Randall sabía. El jardín del lobo demonio está rodeado por el bosque marchito, es llamado así por su capacidad de drenar maná de las criaturas que viven dentro. Había sentido el sufrimiento de ese bosque de primera mano. No quería volver allí si podía evitarlo. Los monstruos más fuertes del jardín del lobo no pueden salir a causa del bosque, pero aún así afecta a la fauna local. Los monstruos más fuertes lucharán entre sí por el territorio una vez cada 2 años. Ya veo. Así que había algo así como una sucesión de jefes de área. Cuando eso sucede, los monstruos más débiles en el bosque y las áreas circundantes se volverán más agresivos por miedo. Huirán de la presencia del monstruo más fuerte y eventualmente terminarán en esta carretera. Probablemente sea la época de la guerra territorial de nuevo. Esto fue completamente mi culpa por matar a todos los jefes de área. No pensé que tendría este efecto dominó. Ups. Randall no estaba seguro de si debía continuar o dar marcha atrás con los recientes avistamientos de monstruos, pero decidió seguir adelante para poder llegar a la fecha de entrega. Lamento las molestias, señor Randall. Voy a renunciar a los honorarios de protección como muestra de buena voluntad. En serio, lo siento por eso. Pasaron 2 horas mientras nos llevaban en el carro de Randall. Y ahora, ahí está Alessa. Pude ver un muro en el horizonte lejano, y parecía rodear una ciudad. Todavía estaba lejos, por lo que pasaron otras 2 horas antes de que pudiera distinguir los detalles de la ciudad de Alessa.
Era bastante grande. Por la explicación de Randall, parecía ser la ciudad más grande de los alrededores, con una población de 10.000 personas. También era la única ciudad que tenía un gremio de aventureros lo suficientemente grande. Ahora que la ciudad estaba a la vista, recordé mi anterior preocupación. ¿Cuánto cuesta la entrada? 300 G. Los cuernos de Goblin eran baratos fuera del gremio de aventureros, así que no sabía qué hacer. Necesitaba preguntarle el precio de la comida y el alojamiento. Entonces podríamos empezar a calcular un presupuesto. ¿Cuánto cuesta una noche en una posada? La más barata servirá. Una posada barata cuesta unos 200 G por noche. Sin comidas, por supuesto. El precio promedio de la comida era de unos 50 G. El pan costaba 10 G, un cuchillo barato costaba 300 G, y los baños costaban 20 G por entrada. Supuse que 1 G valía unos 10 YJP, NT, yenes japoneses, de mi país. Una moneda de cobre valía 1 G, y 10 monedas del mismo valor valían una del valor siguiente. En orden ascendente, las monedas iban: cobre, cobre grande, plata, plata grande, oro y oro grande. El propio Randall nunca había visto una moneda de oro grande. ¿Cuánto obtendríamos si vendiéramos nuestros cuernos de goblins al gremio? Un juego de 2 te daría 20 G. Un comerciante normal te los compraría por 5 G. No valían casi nada. Íbamos a tener que cazar 10 goblins al día solo para pasar una noche en una posada. ¿Deberíamos sacar nuestras partes de monstruos de alto rango del bolsillo dimensional y venderlas? Estaba considerando esta opción, pero Randall se negó a comprarlas. Me dedico principalmente a la comida y a las armas. Conozco el precio de los artículos comunes, como los cuernos de goblins, pero no sé lo suficiente sobre esos artículos como para darte un precio justo por ellos. ¿En serio? ¿Debería vendérselo barato de todos modos? Sería un desperdicio. Detecté algo en la distancia mientras reflexionaba sobre este problema. Le dijimos a Randall que redujera la velocidad para poder explorar más adelante. Efectivamente, allí estaban mis viejos amigos, los goblins, al acecho en los arbustos. Debieron pensar que tenían una estrategia ganadora, pero Fran y yo hicimos un rápido trabajo con nuestras habilidades y magia. Les cortamos 5 pares de cuernos y nos dimos cuenta de que uno de los goblins llevaba una espada. Puede que un palo de madera no valga la pena, pero una espada tiene que valer algo. ¡Qué suerte tenemos! Puede que consigamos 300 G si le vendemos todo esto a Randall. Le llevamos la espada a Randall y la compró por 100 G, que era más de lo que esperaba. ¿Realmente vale tanto? Es de bronce, pero está en buen estado. Los verdes deben habérsela robado a un aventurero. Genial. Ahora podríamos entrar en la ciudad. En el camino cazamos un monstruo llamado Insecto Negro y le vendimos sus partes a Randall. Era un escarabajo gigante de unos 50 centímetros de largo, cuyo caparazón podía convertirse en una armadura para los aventureros novatos. Valía 20 G. Sin embargo, estos monstruos eran muy baratos. ¿20 G por materiales de armadura? Tal vez hubiera sido mejor cazar goblins que tuvieran armas. Los goblins y yo debemos estar destinados a encontrarnos. Por fin estamos por llegar a la primera ciudad. Conocemos un poco del lore del mundo, el sistema de aventureros y amenazas de monstruos. El siguiente capítulo llegamos a la ciudad sin problemas. Ya lo veremos.